Continuamos con nuestro estudio sobre la doctrina de Cristo y por fin llegamos al número 6, el yo soy. Hemos hablado del primero, la deidad de Cristo, el segundo fue la humanidad de Cristo, el tercero fue el Hijo de Dios y el cuarto estuvimos hablando del único unigénito, mis hermanos, y el quinto, la generación eterna. Llegamos ahora al número 6, hablando de el yo soy. Abre sus Biblias en Juan capítulo 18, por favor. Y te recuerda, esto está relatando la historia cuando él fue arrestado. En Juan capítulo 18, y vamos a comenzar con versículo 1. Se encuentra la misma historia, mis hermanos, allá en Mateo capítulo 26, también en Marcos capítulo 4, mis hermanos, y también en San Lucas capítulo 22. Tú tienes cuatro puntos de vista bien distintas del mismo evento. Llegamos al 18 de Juan y comenzando con versículo 1, y el énfasis aquí va a ser versículo 6, pero vamos a comenzar con versículo 1, dice: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían sobrevenido, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, y el que le entregaba. Cuando ellos, mis hermanos, cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si buscáis a mí, dejad ir a estos, para que cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Qué es la implicación del yo soy? ¿Cómo es que podemos tratar de dar una explicación en el Evangelio de Juan cuando Jesús dice yo soy? Y lo dice 7 veces, mientras él que revela lo siguiente. Él lo dice 7 veces, note bien. Él dice yo soy. Quiero que usted note bien lo que está diciendo aquí. Él dijo que él era el pan de vida. ¿Te recuerdas? Que él fue el pan de vida. ¿Te recuerdas lo que él dijo en Juan 6:35? En Juan 6:35. Él dice en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús está declarando continuamente que Él es deidad. Él es Dios. En el segundo, Él dijo que él es la luz del mundo. ¿Te recuerdas? La luz del mundo. Lo dice en el libro de Juan, en Juan capítulo 8, ¿no? En Juan 8:12, él dice esto. Dice: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz, yo soy.
del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, mis hermanos. También Jesús dijo, yo soy la ¿qué? La puerta. Yo soy la puerta. ¿Te recuerda? Él dijo, y él lo dice en Juan capítulo 10, ¿no? Versículo 9. En Juan 10:9 él dice esto. Él dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. También él dijo que yo soy el buen pastor, ¿no? Él es el buen pastor, ¿no? También lo dice aquí en Juan, en capítulo 10, ¿no? Versículo 11. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Note lo que él está haciendo. Está declarando continuamente, yo soy. Hablando de su deidad, yo soy el Hijo de Dios, Dios el Hijo, yo soy Dios. Por mí viene toda la salvación al mundo. Por mí es la única manera que puede entrar en el reino de Dios. Él también dijo que yo soy la resurrección y la vida. Él dijo que él era él dijo que él era la resurrección y la vida, ¿no? Aquí en Juan capítulo 11. En versículo 25, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Note lo que él está diciendo. Jesús nunca negó quién él era. ¿Quién fue? Nunca. A pesar que hay muchos que enseñan eso, muchos que lo dicen, muchos que andan promulgando una mentira, mis hermanos, Jesús nunca negó su deidad, nunca negó quién él era, y más bien él declara abiertamente quién él es. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Él también dijo que él era el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él dijo, yo soy el camino. Dice el camino, ¿no? Dice la verdad y la vida. Tú puedes ver que él está diciendo claramente, ¿no? Porque él lo dice así, y todo el mundo conoce este versículo muy famoso. En Juan capítulo 14, en versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está continuamente repitiendo quién él es. Y él dijo, la vid. Lo dijo bien claro aquí, la vid. Va a ser Juan, capítulo 15. Creo que es versículo 5. Juan 15:5. Donde él dice rápidamente, dice, yo soy la vid y a vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada
nada podéis hacer. Repetidamente Él está declarando: yo soy Dios, 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 yo soy el pan de la vida, Dios, la luz del mundo, Dios, la puerta, ves, entrar a la salvación, Dios, el buen pastor, ves, Dios, la resurrección y la vida, Dios, el camino, la verdad y la vida, Dios, la vida, Dios, todo es de Él. Por esa razón es importantísimo, mis hermanos. No tenemos el lujo de decir: yo creo en Dios, pero no estoy muy seguro de Jesús. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros evangelizando? Estamos evangelizando y hablando con las personas y siempre me resulta algo bien raro, porque los escucho ahora. Yo no sé cómo es que llegan ellos a decir lo que dicen, pero lo dicen muchas veces. No digo que son todos, porque sería injusto. Pero muchos que me dicen y me han dicho que ellos son católicos romanos, me han dicho: sí, yo creo en Dios, pero yo creo más en la María, en los santos y que lo otro, porque no estoy muy seguro de la cosa de Jesús. Vos sabés que, mis hermanos, Jesús está declarando, si estamos leyendo la misma Biblia, si es que estamos leyendo la misma Biblia, mis hermanos, Él está declarando de quién Él es. Él es la luz, el mundo, la puerta, mis hermanos, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad, el vid. Él es toda esas cosas. Mira, hermano, su uso de esta frase, el yo soy, el uso de esta frase, mis hermanos, sin completar, mis hermanos, la afirmación demuestra su identidad con Yahweh, Jehová, Yahweh, en el Antiguo Testamento, lo cual fue revelado a Moisés. De primero cuando dijo: yo soy el que yo soy. Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Ves? Lo que estaba, mis hermanos, escondido en el Antiguo Testamento, ahora es hallado en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Lo que estaba, mis hermanos, escondido en el Antiguo Testamento, ahora está revelado en el Nuevo Testamento. Note bien, mira lo que dice la palabra del Señor en Juan, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en Juan, vamos a ponerlo así. En Juan 4:26. En Juan 4:26 dice: Jesús le dijo: yo soy el que hablo contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy. Te recuerdo cuando Moisés tuvo el encuentro con Jehová Dios. Ahora Jesús, el Dios, le dice en Juan 8:24 también. En Juan 8:24 también dice esto. Él dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Otra vez en Juan 18. Mira, Juan 18 de versículo 5 al 8. Juan 18 de versículo 5 al 8. Mira cómo lo dice así. Él dice: ellos le respondieron a Jesús el Nazareno y les dijo: yo soy. Y Judas, el que entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron, ¿no? Y cayeron a tierra. Entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis, a mí dejar ir a estos. Note la ilustración. Yahweh, Yahvé, Yahweh era el nombre del pacto de Dios en el Antiguo Testamento y casi siempre era usado para expresar, la razón por que se usaba ese nombre era para expresar, ¿no? La relación de Dios con su pueblo. Jesús tomó sobre sí carne, mis hermanos, tomó sobre sí su carne humana. ¿Para qué? Para que Él pudiera traer la humanidad, para que Él pudiera traer a la humanidad, mis hermanos, hacia una relación
para siempre con Dios. Por esa razón, cuando él dijo Yahweh, Yahvé, mis hermanos, es el término en cuanto todo mundo en esa época conocían, cuando se hablaba de Yahvé, que Dios tenía una relación específica con su pueblo. Era con su pueblo. Por esa razón tú y yo tenemos que comprender con qué se está dirigiendo él. Cristo ahora viene en el Nuevo Testamento y dice igual, yo soy. El mismo yo soy en el Antiguo Testamento, el mismo en el Nuevo Testamento, ambos, los dos declaran que tienen una relación con su pueblo. ¿Te recuerdas hace un tiempo atrás que yo estaba explicando? Hay una gran diferencia entre la religión y el cristianismo. En la religión el hombre intenta alcanzar a Dios, pero en el cristianismo Dios ya alcanzó al hombre. Eso fue precisamente lo que hizo Dios cuando él declaró yo soy. La aplicación. Todas nuestras necesidades en la vida cristiana, desde la salvación, mis hermanos, hasta la glorificación, son suplidas por el gran yo soy. Ahora vamos a hablar del logos, el logos. Hablar de la palabra, el logos, ¿no? La palabra escrita que está revelada y hablada por medio de la persona del Espíritu Santo a todos los apóstoles y los profetas en cuanto nos entregó su palabra, su voluntad, ¿no? Su persona, en una forma tan clara que es imposible, mis hermanos, de no comprender quién está hablando con nosotros. Vamos a hablar de el Logos, número 7. El Logos, número 7. El Logos. Vamos a Juan 1:1. Mira bien lo que dice la palabra. Dice, en el principio existía el verbo, ¿no? En el principio. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén. Aquí tenemos uno de los más, más importantes títulos de Cristo es el Logos o la palabra. En español lo tenemos verbo, ¿no? La palabra, ¿no? La idea detrás de este título envuelve la revelación de Dios en sí mismo a la humanidad. Por esa razón, mis hermanos, es tan importante de nosotros encontrarnos con el Señor en su palabra. Este es el verbo, la palabra, mis hermanos. La palabra, ¿ves? Los escolares, los eruditos, miren, mis hermanos, debaten si es que Juan buscó este término entre los griegos o de los judíos. Hay este argumento que existe, mis hermanos. Si el término griego, es posible que existen muchas implicaciones filosóficas si es un término griego, mis hermanos. Si es hebreo, es posible que esto se haya referido a la sabiduría o a la ley. Eso depende como tú lo ves. Mira, en Proverbios, en capítulo 5, en Proverbios capítulo 5 dice esto, versículo 8, dice, aleja de ella tu camino y tú te acercas a la puerta de su casa. Hermano, está hablando de la sabiduría, mis hermanos. Probablemente Jesús es llamado la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, el verbo. Porque la frase ocurre más de 1200 veces en el Antiguo Testamento para referirse al mensaje de Dios.
Jesús es la expresión y Jesús es la comunicación de la palabra de Dios. Él es la encarnación y la palabra inspirada. Yo creo que este es el concepto, aunque aparezca sencilla, y es sencillo, es bien difícil porque hay mucha gente dentro de las iglesias que, a pesar que dicen que son cristianos, son regenerados, han sido nacidos de nuevo, están llenos del Espíritu Santo, etcétera, 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 mis hermanos, pero nunca abren la Biblia, nunca abren la palabra. Yo me quedo confundido. ¿Qué tipo de relación tienen con el Dios? Porque no puede ser. No puede ser. Vamos a ver. El logos es la palabra. La palabra es la expresión del Padre Celestial, a quien Jesús representa en todas las escrituras. Él representa la palabra hablada del Padre. Él es la expresión del Padre. Él es la palabra que se relaciona con el ser humano para comunicar la voluntad y el deseo del Padre Celestial. En nuestra ilustración, Satanás está referido a mis hermanos en la escritura como el tentador. Él es el tentador, ¿no? En la primera ocasión él cuestionó la integridad de la palabra de Dios. ¿Te recuerdas eso? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él estaba atacando al Hijo de Dios. Es lo que él estaba haciendo literalmente. En Génesis capítulo 3, en versículo 1 al 5, note bien conmigo. Abre su Biblia en Génesis capítulo 3. Mira lo que está pasando aquí. Dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? Mira bien, ha dicho: no comerás de ningún árbol del huerto. Él estaba ya atacando la persona de Jesús. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es una mentira, pues Dios sabe que el día que el que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y en la segunda ocasión, ¿te recuerdas? Satanás cuestionó la integridad de Cristo, es la palabra de Dios encarnado. ¿Te recuerdas que él dijo en Mateo capítulo 4? Donde él dijo en Mateo capítulo 4, en versículo 3 y en versículo 6, él dijo, y le dijo, y acercándonos el tentador, le dijo: si es que es cierto, el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Aquellos hoy en día mismo que cuestionan la validez de las escrituras, hoy similarmente cuestionan la integridad de Cristo y ni se dan cuenta que es lo que ellos están haciendo. ¿Cómo debe ser la aplicación de esta enseñanza? Los cristianos necesitan estudiar la palabra escrita de Dios para aprender más acerca de la palabra encarnada a Dios. Ahora llegamos al, mi hermano, número 8. Número 8 va a ser el ángel del Señor. El ángel del Señor. Y eso vamos en Génesis capítulo 16. En Génesis 16, y vamos al principio ahí en Génesis capítulo 16, en versículo 7, y tú te recuerdas que dice: y le halló el ángel
de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Te recuerdas lo que está pasando aquí? Okay, ahora. Pues vamos a rezar el versículo 1 para poner en su contexto. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dios dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. El ángel del Señor va detrás de ¿quién? De Agar, ¿no? Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai mi señora. Yo le dije al Señor de Jehová, vuelve, y respondió, y le dije, y le dijo el Señor, no, le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia, porque no podría ser contada a causa de la multitud. Tú puedes ver que el Señor, aquí el ángel está hablando del Señor. El Señor viene y le habla, porque es la palabra que está hablando ahora. Él es el verbo, ¿no? El ángel del Señor aquí, el ángel es identificado, es un ángel identificado como el ángel del Señor. Estamos hablando del Señor, estamos hablando de Jesús aquí. Y así que fue que está hablando. En Génesis capítulo 21, tú puedes ver que es el ángel de Dios. Otra vez, hablando de la persona, la segunda persona de la Trinidad. Aquí lo encontramos en Génesis capítulo 21, en versículo 17. Dice esto, dice: y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Aquí lo tenemos, mis hermanos. Tú puedes ver. Aquí tenemos el ángel del Señor, tenemos el ángel de Dios. Aquí en Génesis, capítulo 21, en versículo 17, también tenemos el ángel de su presencia, ¿no? Isaías, vamos al libro de Isaías en capítulo 63. Tú puedes ver aquí donde él dice en Isaías 63, 9, hablando del ángel de su presencia: en todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó, y su amor y en su compasión lo redimió, lo levantó y lo sostuvo todos los días de antaño. También lo tenemos como el mensajero del pacto. El mensajero del pacto, y aquí lo hallamos en Mateo capítulo 3, en versículo 1.
Aquí él sirve como el mensajero del pacto. Dice esto, les apareció a varias personas, ¿no? Dice, y en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo. So aquí ahora él sirve aquí en esta forma. Al mirar un poco más cerca del contexto de sus apariciones, mis hermanos, revela que él es el más que cualquier otro ángel. Él es Dios. La expresión usualmente significa una preencarnada apariencia de Cristo y a veces es llamada como una cristofonía, mis hermanos. Esta es la palabra. Esta es cristofonía. Este es, mis hermanos, un símbolo o una manifestación, ¿no? O una representación o una representación. So, la Biblia usa mucho esto. Por esa razón tenemos que entender en qué contexto está utilizando la palabra del Señor. So, aquí esto se llama una cristofonía, mis hermanos, que significa la manifestación visible o corporal de Dios el Hijo antes de su encarnación, ¿no? Son las cristofonías, mis hermanos. Esto fue antes que Cristo llega a la tierra. ¿Ves? Estas son las sombras, mis hermanos, la tipología de la presencia de la persona de Cristo. Y las cristofonías siempre suceden antes de la encarnación. Después de la encarnación ya las cristofonías ya no se encuentran. Mira bien la ilustración de esto, ¿okay? Para poner en su contexto, que Él no es meramente otro ángel. No estamos hablando que Jesús es simplemente como otro ángel, como otras iglesias. Mira, los adventistas, los mormones, ellos tienen esa enseñanza que Él simplemente es un ángel. No. Usted está demasiado equivocado. Demasiado equivocado. So, vamos a ser bien claros de qué es lo que estamos hablando nosotros. En Génesis, en capítulo 16, yo creo que tú veas conmigo las manifestaciones del Señor, ¿no? Él no es meramente otro ángel y es evidente en aquellas apariciones donde Él es llamado Dios. Él fue, mis hermanos, reconocido por Agar, ¿no? Agar lo reconoció en Génesis 16:3, ¿no? So, primeramente tenemos aquí, Agar lo reconoce en Génesis 16:3, ¿no? Donde él le dice, y Agar llamó el nombre Señor, el nombre del Señor mayúscula, que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. So, ella lo reconoció como el Dios, Agar. También en Génesis 22, versículo 14, ¿no? Tenemos a Abraham. 22:14, donde dice, y llamó a Abraham a aquel lugar el nombre del Señor proveerá, como si hasta hoy el monte del Señor se proveerá. So, ahora él es reconocido como Dios por parte de Abraham. Moisés también, con él tuvo un encuentro. Va a ser en Éxodo
capítulo 3, versículo 14, ¿no? En Éxodo capítulo 3, en versículo 14 dice, donde Moisés dijo, y dijo Moisés, yo soy el que yo soy, y añadió, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Te recuerdas de Gedeón? Gedeón, ¿no? Número 4, ¿no? Esto va a ser en el libro de Jueces. En capítulo 6, en versículo 22. Gedeón le habló también, ¿no? Y dice, a ver, Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara, ¿no? So, estamos hablando de Gedeón aquí, ¿no? Mira el siguiente, número 5, ¿ves? Manoa, ¿te recuerdas de Manoa? También en Jueces. En Jueces va a ser capítulo 13. Versículo 18 y versículo 22. Donde aquí Manoa también reconoce este ángel, que es que Dios. Él dice en Jueces 13, 18, dice, y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? So, la expresión fue también, mis hermanos, usada por los hombres, pero en tales ocasiones es traducida como el mensajero del Señor, el mensajero del Señor. Aquí esto lo podemos ver en Ageo, va a ser capítulo 1, versículo 13. Donde la palabra del Señor dice, entonces, ¿no? Hablando de este profeta, ¿no? Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. La aplicación, mis hermanos, es que el ángel del Señor ya no les aparece a los hombres en estos tiempos, ya que Dios ha comisionado a los cristianos a que sean sus mensajeros en el mundo. Ahora, yo sé que yo escucho muchos mensajes y mucho testimonio de personas. Yo no puedo testificar lo que ellos vieron, lo que escucharon, lo que no vieron o lo que no escucharon. Yo simplemente, mis hermanos, sé lo que nos enseña la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos convertimos en los mensajeros. Él nos entrega a nosotros su palabra, mis hermanos, para ir y llevarla al mundo. Eso no quiere decir que Jesús no puede manifestarse y no puede hablar con uno mismo, porque eso sería completamente ridículo a proclamar eso. Ahora vamos al siguiente, va a ser el número 9. Que va a ser el siervo del Señor, el siervo del Señor. Eso vamos a borrar aquí. Y aquí vamos al siervo del Señor. Va a ser el número 9. Y vamos mis hermanos, vamos a ir a Isaías 52. Y va a ser versículo 12 o 13. 13. El siervo del Señor. En Isaías 52. Y aquí vamos a llegar al versículo 13, hablando del sufrimiento del Señor, ¿no? O el siervo de Jehová. Note bien lo que dice aquí.
Vamos a ponerlo del versículo 7 en adelante, Isaías 52, del versículo 7 en adelante. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán, dice, voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantar alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, dice, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Por qué? Porque no saldréis, dice, apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os consagrará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Dice, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los de los hijos de los hombres. Así asombrarán él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. El siervo del Señor, el siervo del Señor. En la explicación llegamos que el profeta Isaías proféticamente usa el título siervo para designar a Cristo, especialmente concerniente a su sufrimiento por el pecado. El sufrimiento se identifica en dos formas: vicario, eso es importante, ¿ves? El sufrimiento del siervo es en la forma vicario. Es en nuestro lugar. Él vive, nosotros vivimos vicariamente a través de la vida y el sufrimiento y la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y en este caso, Él juega el papel del siervo, Isaías proféticamente, mis hermanos, usa el título siervo para designar a Cristo, especialmente concerniente, mis hermanos, a su sufrimiento por el pecado. El sufrimiento se identifica en dos formas como vicario. En Isaías capítulo 53, ahora mira bien lo que dice en 53, en versículo 10, 11 y 12. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y las llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré
con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tú puedes ver que aquí, que todo esto Él sirve como nuestro sustituto, mis hermanos, en este sentido. El título, siervo del Señor, enfatiza, mis hermanos, la fiel obediencia de Cristo al Padre durante su ministerio en la tierra. Igual debe ser con nosotros, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 5, donde dice en versículo 19, dice, respondiendo Jesús, entonces Jesús dice, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tú puedes ver que los pasajes aquí de Isaías acerca del siervo eran uno de los textos claves usados en predicar los evangelios a la iglesia primitiva cristiana. Tú te recuerdas en el mensaje en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 8, en versículos 32, 33, 34, 35, donde él dice, el pasaje de la escritura en Hechos capítulo 8, dice, el pasaje de la escritura fue llevado como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Dice, ¿por qué? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dices el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, él le anunció el evangelio de Jesús, el siervo. Ese título juega un papel tan importante en la obra redentora porque él fue obediente hasta la muerte, hasta la muerte. En nuestra ilustración en el Nuevo Testamento, los cristianos se describen a sí mismos como los siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Este título transmitía sus deseos de depender sobre y completamente obedecer a Dios. Por esa razón dice Santiago en capítulo 1, en versículo 1, donde él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él se está dirigiendo a todos los creyentes que somos obedientes hasta la muerte con el Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser la aplicación para nosotros? Bueno, los cristianos de hoy en día deben también surgir el ejemplo del sufrido siervo del Señor, quien obedeció hasta la voluntad de Dios aun cuando esto fue momentáneamente visto como injusto. Pero fue obediente. En 1 de Pedro dice esto la palabra del Señor en capítulo 2, en versículos 21, 22 y 23. 1 de Pedro capítulo 2, de versículo 21 hasta el 23 dice lo siguiente, dice, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos que un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mis hermanos, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a la causa al que juzga
justamente. Muy bien, vamos al siguiente. Cristo en el tabernáculo. Cristo en el tabernáculo. Este va a ser el número 10. Va a ser Éxodo capítulo 25. Creo que es creo que es versículo 8, sí, versículo 8. En Éxodo capítulo 25, vamos ahí por favor. Y vamos a comenzar del versículo 1, por favor. Esta porción de la escritura está hablando de la ofrenda para el tabernáculo, mis hermanos, y aquí encontramos del versículo 1 hasta el 8, vamos a leer hasta el 9 para ponerlo en su contexto. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diré de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, camisí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, y aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán ahora mira en versículo 8, donde yo quiero enfatizar, dice ese: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí, cuando estamos hablando del tabernáculo, aquí otra vez estamos en el Antiguo Testamento, y te recuerda que dije, utilizamos la palabra vicario, símbolos, manifestaciones, representaciones, cristofonía. Hay otra palabra que se usa también y va a ser la palabra tipo. La palabra tipo es otra palabra que se utiliza, mis hermanos. El predominador de, mis hermanos, tipo de Cristo en el Antiguo Testamento es el tabernáculo. El tabernáculo, mis hermanos, es el tipo, ¿no?, de Cristo. El tipo de Cristo. Este es el predominador, mis hermanos, tipo de Cristo en el Antiguo Testamento es el tabernáculo. Esto toma tiempo para estudiarlo, mis hermanos. La autoridad en el Nuevo Testamento para reconocer esta significancia tipológica es el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al 24. Ya que el modelo para el tabernáculo fue diseñado por Dios, esto ha guiado a varios escolares de la Biblia a concluir que aún los detalles más diminutos del tabernáculo tienen una significancia tipológica. Hebreos capítulo 9, mis hermanos. Y por esa razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, vamos a Hebreos, por favor, en Hebreos en capítulo 9, ya que lo mencioné. Y vamos a leerlo en su contexto, por favor, en Hebreos capítulo 9.
porque sí vale la pena de leerlo. Ahora bien, aún, el primer pacto tenía ordenanzas del culto en un santuario terrenal, hablando del primer pacto, ¿no? Y el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Si tú puedes ver todas las tipologías hablando de la persona Cristo aquí, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná y la barra de Aarón que reverdeció, dice, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, dice el propiciatorio, de los cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese oculto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abulaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y tú puedes ver en versículo 11, pero estando ya presente a Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de estas cosas de la creación. Vete hasta el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Mira lo que dice aquí hasta el versículo 23, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de estos. Porque, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿no? Es importante que nosotros comprendamos esto. Vamos a ver si podemos encajar esto aquí, en esta parte, ¿no? Tenemos que entender que Cristo en el tabernáculo es el tipo predominador del Antiguo Testamento, representando las obras y lo que hizo Cristo por nosotros. Ahora, a describir en la ilustración, mis hermanos, la encarnación en Juan capítulo 1, donde él dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue que hecho que carne y habitó que entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ya que, mis hermanos, a describir esa encarnación, Juan usa la palabra para habitar, como también se utilizaba en hebreo en el tabernáculo, lo cual tiene la idea de levantar una tienda o tabernáculo. El tabernáculo, mis hermanos, era el santuario de Dios, descrito como su lugar de habitación. Eso es lo que dice en Éxodo capítulo 25, en versículo 8. Te recuerda que tú leímos al principio, mis hermanos, donde él dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así como Dios
vivía en una tienda en el desierto, asimismo el Hijo de Dios vivía, aún vive en el cuerpo como la tienda en el Nuevo Testamento. Tú puedes ver, el que estaba escondido en el Antiguo Testamento ahora está revelado en el Nuevo Testamento. Lo que estaba a las escondidas en el Nuevo Testamento, mis hermanos, ahora mis hermanos es hallado en el Nuevo Testamento y se manifiesta aquí. ¿Cuál debe ser la aplicación de todo esto? Bueno, hoy los cuerpos físicos de los cristianos sirven como ¿qué? Como el templo, el lugar de la habitación de la persona del Espíritu Santo, en cuanto Jesús envió a la tierra mientras que él apartaba en la ascensión para estar con la mano diestra del Padre Celestial. Y eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 6 en versículos 19 y 20, y vamos a concluir con esto, donde él dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.